Buenas tardes. Vamos a iniciar una serie de videos que tienen como objetivo revisar algunos aspectos de la vida y obra de Martin Heidegger. En otros videos nos hemos centrado en cuestiones alrededor de su filosofía, ya sea en cuestiones temáticas o en la lectura de algún texto, como es el caso de Ser y Tiempo. Pero en esta ocasión la idea es llevar a cabo una revisión de aspectos en donde se relacionan la vida y obra de Heidegger. El objetivo es tener una mayor comprensión que nos ayude a entender aspectos importantes de los impulsos filosóficos que ha dado alguien como Martin Heidegger para el siglo XX y lo que va del XXI. Y en esta ocasión me gustaría que habláramos sobre Heidegger y la conservación de sus manuscritos. Eh, ya en otras ocasiones hemos señalado la magnitud de la obra heideggeriana. Hay que recordar que casi la mitad de los volúmenes publicados en la Gesamtausgabe, es decir, en esos que están calculados en 102 volúmenes, casi la mitad son manuscritos, apuntes, protocolos de sus lecciones y seminarios, alrededor de 47 de los 102. Y muchos de esos seminarios o lecciones pues se conforman con cientos de páginas, ¿no? Algunos son un poco más breves, pero hay algunos que sí son sumamente extensos. Eso da la idea de la cantidad de páginas escritas por Heidegger y además en la forma en la que fue escrito en el Alte Schrift alemán, que pocos descifran y que exige entonces un trabajo de transcripción, ¿no? Ahí hay que señalar en primer lugar el trabajo importantísimo que tuvo el hermano de Heidegger, Fritz Heidegger, en la transcripción de los manuscritos. La nieta de Heidegger, Gertrude Heidegger, señala en uno de los apuntes a la publicación del epistolario entre Heidegger y su esposa Elfriede, es decir, los abuelos de Gertrude, señala que ya desde 1920 Fritz Heidegger había iniciado la transcripción de los manuscritos de Heidegger. Esos manuscritos principalmente eran la base para las lecciones o para los seminarios. Hay que recordar que desde 1919 Heidegger comienza sus cursos en el marco de la cátedra de Edmund Husserl, la cátedra 1 de filosofía de la Universidad de Friburgo, y a la vez también comienza como asistente de Husserl. Desde 1919 ya se tienen, digamos, conservados los manuscritos de esas lecciones. Ya había dado cursos antes, cuando él presenta su tesis de habilitación para ya ser, digamos, profesor de asignatura. En esos años, en 1916, comienza ya a dar algunos cursos, pero esos manuscritos no se conservan, ¿no? Los previos a 1919. Los que conservan son desde 1919, que constituyen actualmente el volumen 56-57 de la obra de la Gesamtausgabe. Bueno, entonces tenemos el papel de Fritz Heidegger, importantísimo, y después de otras personas que ayudaron en esa labor, por ejemplo, Dori Vieta y Hildegard Feig. Ellas trabajaron ya en la década de los 40, 50, o más bien de los 50 en adelante, en la transcripción de los manuscritos de Heidegger. Pero el hermano, si atendemos ese señalamiento de Gertrude Heidegger desde los años 20, y si no, como vamos a señalar más adelante, a partir de 1938 aproximadamente, cuando se sospecha ya el riesgo de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, hay algunas características que quisiera señalar antes de que veamos todo ese trabajo de conservación de los manuscritos. En primer lugar, por la cantidad de escritos, las miles de páginas que hay, ha sido muy complicado ver la magnitud y eso ha propiciado que la Gesamtausgabe haya tenido ciertos arreglos en su planificación, ¿no? Hay que recordar lo que Hermann Heidegger me dijo en una entrevista ya de hace varios años, de 2006, eh, cuando le pregunté por la cantidad de manuscritos de su padre. Él me dijo, en aquel entonces yo estimaba, o sea, al morir Heidegger, al morir su padre, en aquel entonces yo estimaba que 3/4 de lo que había trabajado estaba sin publicar. Hoy puedo decir que en realidad aproximadamente 5/6 de lo que escribió en limpio estaban inéditas al momento de su muerte, ¿no? 5/6 formaban parte del legado, es decir, solamente una sexta parte es lo que se había publicado, lo que había publicado, digamos, en vida, ¿no? Eso ya nos da idea de la magnitud de la obra, ¿no? Y también de los problemas, porque muchos de esos manuscritos, pues evidentemente no estaban en el mismo lugar junto con los otros. Algunos habían sido prestados, otros se perdieron, etcétera. Entonces voy a señalar algunos ejemplos para que se vea la complejidad de la obra. Para empezar, Francisco González, por ejemplo, que es un especialista en esta relación de Heidegger con el joven, del joven Heidegger con Aristóteles, ¿no? En los primerísimos cursos o seminarios que lleva a cabo en 1921, él señala que en la década de los 20 pudo contar por lo menos 12 actividades académicas de Heidegger sobre Aristóteles, ¿no? En la década de los 20 solamente, ¿no? Es decir, estamos hablando hasta de 1921 a 1929. Y de esos 12 seminarios y ejercicios no están considerados para ser publicados en la Gesamtausgabe, ¿no? Solamente algunos de ellos se publican o ya se publicaron, por ejemplo, en el volumen 83, que incluye seminarios sobre Aristóteles. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de estos casos. Después tenemos algunos listados que el propio Heidegger lleva a cabo. Por ejemplo, alrededor de 1937-38 hay un primer listado que se incluyó en el volumen 66, que es el caso de meditación. Al final, Heidegger, se incluye, el editor von Hermann incluye ese texto que coincide con los años, porque es del 37-38, ¿no? Al respecto ya sabemos, Otto Pögeler tiene una interpretación, ¿no? Donde señala que esto es una especie de testamento de Heidegger por la crisis por la que pasaba en ese momento. Efectivamente, uno de esos títulos se llama Anexo a Deseo y Voluntad, ¿no? Sobre la conservación de lo intentado, y es un listado muy general y da algunos indicaciones sobre lo que se ha realizado hasta ese momento. Pero quizás un listado más completo lo encontramos en 1945, cuando se lleva a cabo todo el proceso de depuración por parte de la Comisión de Depuración de la Universidad de Friburgo, y le piden una serie de documentos, entre ellos una lista de las lecciones y los seminarios desde la aparición de Ser y Tiempo. Es decir, estamos hablando de 1927 a 1945. Eso está publicado como anexo en el volumen 86, que son seminarios sobre Hegel y Schelling. En ese caso, tenemos ahí algunas cuestiones peculiares. Por ejemplo, hay 2 seminarios que están enlistados, pero de los cuales no hay
documentos, es decir, no hay manuscritos ni protocolos, ¿no? Por ejemplo, en el semestre de verano de 1935 se enlista un seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. De eso no hay ni manuscritos ni protocolos. Y en el semestre de verano de 1940 un seminario sobre el segundo libro de la física de Aristóteles. De eso tampoco hay rastros de su publicación. El resto de los seminarios y lecciones que están aquí señalados sí forman parte de la Gesamtausgabe, ¿no? Hay también algunas características peculiares, ¿no? Por ejemplo, hay algunos seminarios que contienen el manuscrito y protocolos de Heidegger y hay algunos en donde no aparece el manuscrito. Por ejemplo, el que está señalado aquí, el semestre de verano de 1942, también sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, que está contenido en este volumen, el 86, el manuscrito y los protocolos de ese seminario. Y un año después está la continuación de ese curso, es decir, en el semestre de verano de 1943, pero solamente están los protocolos. Esos están contenidos aquí, pero no está el manuscrito. Y luego hay otros casos, pues también peculiares, que forman parte de la historia de la publicación de la Gesamtausgabe. Por ejemplo, el volumen 51, que es del semestre de verano de 1941, se llama Grundbegriffe, ¿no? Conceptos fundamentales, que editó Petra Jäger, la primera edición en 1981, y en el epílogo de la editora señala que el manuscrito de Heidegger no estaba perdido en ese momento o había sido prestado y solamente se contaba con una transcripción que Fritz Heidegger había realizado en mayo de 1944, ¿no? En esos años, después de la publicación de este volumen, aparece el manuscrito de Heidegger y hay un epílogo a la segunda edición, que fue 10 años después, en 1991, en donde ya se señala que el manuscrito original de Heidegger había aparecido y que ya fue revisado junto con la transcripción que había hecho Fritz Heidegger, ¿no? Luego tenemos otros casos también peculiares, como es el caso del volumen 38, que remite a la lección de verano de 1934, Lógica, la pregunta por la esencia del lenguaje, y que como sabemos es un momento importante porque es precisamente cuando Heidegger renuncia a la rectoría de la Universidad de Friburgo. En 1991, Víctor Farías publica, con base en el legado de Helene Weiss, esa lección a partir de esos protocolos o de esos, más bien de esos apuntes de Helene Weiss o de alguno que había asistido a la lección, no necesariamente que ella haya tomado esos apuntes. El archivo de Helene Weiss, en donde están sus manuscritos, protocolos, así como manuscritos de otros asistentes a los cursos de Heidegger, está en la Universidad de Stanford. De ahí salió ese volumen. Unos años después, en 1998, se publica el volumen 38, pero sin el manuscrito de Heidegger, ¿no? Es decir, con base en otro tipo de manuscritos y protocolos que se habían logrado documentar en ese momento. Y hace pocos años, en 2020, ya en este lapso, aparece el manuscrito original de Heidegger y entonces se publica el volumen 38A, en donde ya se señala que se cuenta con el manuscrito original, ¿no? Y luego tenemos otros casos, pues también que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, la publicación del volumen 91, que se publicó hace 2 años, en 2022, ¿no?
que es Complementos y Fragmentos del Pensar. Y aquí se incluye un manuscrito de una conferencia que Heidegger sostuvo el 16 de diciembre de 1932, que se llama El principio de contradicción. Eh, ese, digamos, esa conferencia que está publicada aquí, el lugar correcto tendría que haber sido en el volumen 80.1, Conferencias de 1915 a 1932, que se publicó en 2016, es el volumen que yo traduje, que entregué al Fondo de Cultura Económica en 2018 y que esperemos que ya se publique este año. El último documento de este volumen es precisamente esa conferencia de 1932. Entonces, ¿por qué no se incluyó esta otra versión de esa conferencia en este volumen? Bueno, aquí lo señala el editor, porque al momento de la publicación de este volumen en 2016, todavía no se tenía en orden ni ubicado el material de esa tercera versión o de esa otra versión de la conferencia. Entonces se publica en un volumen aparte. Bueno, con eso ya nos damos una idea de la complejidad de los materiales que siguen apareciendo, quizás todavía algunos que faltan, por ejemplo, el primero de los cuadernos negros, que todavía está, se está buscando. Entonces hay una serie de manuscritos que están todavía pendientes, ¿no? Pero la cuestión de los manuscritos de Heidegger constituye una cuestión fundamental para el trabajo filosófico, ¿no? Finalmente trabajamos con lo que hay, con el legado de los filósofos, y esta obra, así como la obra de Husserl, la obra de Nietzsche, la obra de Dilthey, la obra de Kant, de Hegel, pues finalmente son obras fundamentales con las cuales podemos recibir impulsos para el filosofar. Si no tuviésemos ese trabajo conservado, no habría entonces estos elementos para continuar con la filosofía. Y precisamente este gran legado de Heidegger contiene múltiples impulsos en una u otra dirección. Y Heidegger mismo se dio cuenta de ello, se dio cuenta que su trabajo estaba ahí y era fundamental conservarlo, ¿no? Y por eso entonces vamos a ubicarnos en 1938, cuando comienzan los riesgos de una posible guerra, la Segunda Guerra Mundial, y la preocupación entonces de Heidegger por los manuscritos. Digamos, ya hasta esa fecha, hasta ese momento, pues ya estamos hablando de una gran cantidad de manuscritos. Si pensamos desde 1919 hasta 1938, ya hay una cantidad respetable de manuscritos. Entonces, si pudiésemos atender lo que señala Gertrude Heidegger, como decía, que en 1920 Fritz Heidegger había comenzado con la transcripción, pero si no es el caso, sí en 1938, ¿no? Y esto lo sabemos a partir ya del epistolario entre Martin Heidegger y su hermano Fritz, ¿no? Por ejemplo, en septiembre ya le señala: por tanto, cito, quedamos que en que el lugar es el anterior Stärker Bierkeller, ¿no? En la Mengenstraße en Meskir. Por favor, dile a Daloff una vez más que mantenga el asunto en secreto por completo. Tampoco la familia debe saber nada de esto, y si ha sabido ya algo, que guarden absolutamente el secreto. Es decir, una primera idea de guardar los manuscritos en un sótano de cervezas, ¿no? Y ahí también ya comienza el trabajo o continúa el trabajo de copista de los manuscritos, ¿no? También con la intención de que se distribuyan en diversos lugares. Heidegger le escribe todavía en septiembre: no te des prisa para copiar y no tiene ningún sentido que te sobrecargues. Quizás en las próximas vacaciones pueda dictarte directamente. Heidegger en ese momento
pues espera que la situación no sea complicada, la guerra. Ahí le escribe: la situación sigue siendo impenetrable. Estoy muy contento de que las cosas se hallen a buen recaudo, aunque ahora encuentro raro no tener nada a mi alrededor, pues de tanto en tanto se echa mano de algún material. Ojalá no dure demasiado tiempo la situación insegura. Y unas semanas después ya recibe información directamente de Erika Semler, que es una exalumna de él y amiga de su esposa, de Elfriede. En ese momento era jefa de unidad en el Ministerio de la Mujer. Y de manera pues directa, información de primera mano, digamos, le señala que ya iba a estallar la guerra. Se reúne entonces Heidegger con su hermano para asegurar los manuscritos, ¿no? Y el acuerdo que tienen es que Fritz Heidegger debía hacer 4 copias al carbón de los manuscritos, ¿no? Es decir, todo era mecanografiado y con copias al carbón. El original se quedaba con Heidegger, una copia iría a Erika Semler, esta exalumna que mencionamos, que estaba en Berlín. Otra copia iba a ir a Heinrich Wiegand Petzet, que cerca de Múnich, ahorita va a salir mencionado en otra carta, que fue también un exalumno de él y que lo había invitado a Bremen ya antes, en 1929, para dictar algunas conferencias, y posteriormente también lo va a hacer. Otra sería a su amigo de juventud, Ernst Laszlo, en Gleiwitz, y otra copia la conservaría Fritz Heidegger en Meskir, ¿no? Hay en una nota de un editor de Gunther Neumann al volumen 80.2, que es la segunda parte de estas conferencias, señala que también Inge Schrott, otra exalumna de Heidegger, poseía copias de los manuscritos, tal como consta en el legado que está depositado en Marbach, ¿no? Después, en 1939, Heidegger comienza la recopilación de los manuscritos, el ordenamiento de los manuscritos, y le pide a su hermano Fritz que se confeccionen 2 cajas metálicas para que los pueda reguardar. Ahí le señala, por ejemplo, el 6 de mayo de 1939, lo siguiente: por eso, cuando haya ocasión, quisiera guardar en la caja también 2 manuscritos importantes que han surgido entre tanto y otras cosas. El uno, un manuscrito mayor, Meditación, que es que es textos de esos años, del 37, 38. Es un nuevo intento de comprender el conjunto. El otro contiene apuntes sobre la segunda consideración intempestiva de Nietzsche y una toma de posición fundamental en torno a este filósofo. Esos manuscritos están publicados al volumen 66 y el otro en el volumen 46 de la Gesamtausgabe. Ahí le dice también: encarga de inmediato la confección de 2 cajas con una capa de 2,5 milímetros. Pueden ser muy bien 10 centímetros más largas. Y más adelante, en septiembre, sigue la preocupación de los manuscritos y tratar de pues tener cierta seguridad o tranquilidad al respecto. Y ahí le pide que le indique la ubicación de los manuscritos a 2 personas más, ¿no? Además de esos 4 copias que se iban a guardar, le pide que 2 personas más estén enteradas de dónde estarán los manuscritos. Un viejo amigo de él, Robert Vetter, en Constanza, y al otro que le pide a Fritz que informe es al profesor Hans-Georg Gadamer, en aquel momento profesor de la Universidad de Leipzig. Y ahí Heidegger le escribe: Gadamer es uno de mis alumnos más antiguos y dignos de confianza. Él es el que más entiende de mis cosas. Un manuscrito en el que he trabajado en los últimos meses y las lecciones de Nietzsche del semestre de verano del 39, que está publicado actualmente en el volumen 47 de la Gesamtausgabe, se quedan aquí en la cabaña, o nos los llevaremos en el caso de que debamos abandonarla. Lo esencial está en mi trabajo. Ahí señala Heidegger el 3 de septiembre de 1939. Unos días después insiste
en la importancia de su trabajo, y ahí ya le escribe a Heinrich Petzet sobre esta posibilidad de guardar manuscritos también ahí. Dice, después de mis parientes, esto le escribe a Petzet el 9 de septiembre del 39. Después de mis parientes me preocupan mucho mis manuscritos que contienen décadas de trabajo. Por el momento están en Meskir con mi hermano Fritz Heidegger. Pero por ahora no quiero enviar por tren lo más importante, que está guardado en 2 cajas de hierro. En el mejor de los casos me gustaría transportarlo con una escolta personal. Si pudiéramos usar su casa como lugar de alojamiento sería un gran consuelo para mí. Y unos días después señala también esto a Fritz Heidegger y también otras posibilidades. Es digno de señalar que en estas cartas con Fritz Heidegger, precisamente por la confianza que le tenía y por la misión que tenía Fritz Heidegger en ese momento de transcribir los manuscritos, hay una serie de comentarios que Heidegger hace y que reflejan precisamente el peso que tenían los manuscritos. Como ya lo señaló, es el trabajo de su vida y la importancia que le daba. Heidegger continúa preocupado entonces por los manuscritos y sugiere a su hermano Fritz llevar una caja, una de esas cajas que tenía con los manuscritos, a la casa del molinero mayor de Meskir, ¿no? Dice, en todo caso sería bueno llevar la caja 2 a casa de la señora Weishaupt, la esposa del molinero, para que las dos no estén tan apretadas la una junto a la otra. El doctor Petzet, un anterior alumno, me ha invitado a ir a Iking, junto a Múnich, a la casa de su padre, que antes era director de la compañía Bremer Lloyd. Ya antes, con ocasión de una conferencia, había estado en su casa en Bremen. Sin duda, donde más seguros estarían los manuscritos sería en Iking, pero de momento no me atrevo a ponerlos en camino. Así como los aparatos y los resultados de los experimentos de los institutos de ciencias naturales, también mis manuscritos pueden ser declarados un bien de la Universidad de Friburgo. A la postre estos no son mis privadas distracciones literarias, ¿no? Esa es la idea que Heidegger tenía sobre su trabajo. Y a finales de ese año se encuentra trabajando en el ordenamiento de sus manuscritos, ¿no? Y en muchas cartas, no solo a su hermano Fritz, sino a muchos otros, señala siempre o enfatiza el trabajo que está haciendo en esos años, ¿no? Dice, en las últimas semanas he trabajado en Meskir, enterrado bajo mis manuscritos. Y ya en 1940 disminuye un poco la tensión sobre la situación de los manuscritos. Parece, por lo que podemos ver ya en los epistolarios, que Heidegger estaba tranquilo, que estaban bien resguardados, por lo menos hasta 1940, así lo señala el 11 de noviembre. Dice, entre tanto, la guerra prosigue, pero creo que ha quedado marginado el peligro inmediato para los manuscritos. Eso lo escribe a Fritz el 11 de noviembre. Durante esos años no hay mayor preocupación, 41, 42. El 43 todavía sigue trabajando y enviando los manuscritos. A lo largo de esos años se continúa con la transcripción de muchos manuscritos y en las cartas se va señalando en varias ocasiones de qué manuscritos se trata. Pero en 1944 retorna el peligro o los riesgos, precisamente por motivos de la guerra, en torno a los manuscritos. Y entre 1944 y hasta el final de la guerra, en el 45, hay una serie de cuestiones que señalan pues realmente el compromiso que Heidegger tenía con los manuscritos y con su cuidado, ¿no? Ya a principios del 44, en una carta a Fritz, el 15 de enero, señala algunas cosas. Dice, con la amenaza del oeste nos movemos naturalmente de inmediato en la zona de guerra. Temo también que las regiones de Meskir y del lago de Constanza, solo porque cada vez más han llegado a ser una zona de evasión, peligra más y más. Un día no va a faltar un gran ataque sobre Friedrichshafen y los conocidos lances de Montón deben ser almacenados en otro lugar. Calculando aeronáuticamente, la distancia entre Meskir y Friedrichshafen no es nada.
Por ello quisiera sugerir que lo más pronto posible quizás llevemos una caja a Roite que se halla bien oculta en el bosque y no tan accesible como por lo general son los pueblos. En la caja deberían estar las transcripciones escogidas, que estarían marcadas con azul, de acuerdo como señala aquí Heidegger. Liesel Schmidt considera que lo mejor sería que alguien condujera aquí con 2 o 3 cajas como pertenencias personales, de la misma forma se podrían regresar. Y a lo largo de ese año siguen las preocupaciones. Ya para septiembre surgen otras ideas en torno a la conservación de los manuscritos. El 11 de septiembre le escribe a Fritz Heidegger: como te decía, las cajas no pueden enterrarse, y tampoco es bueno que todo esté en un solo lugar. Serían adecuados, y menciona algunos pueblos alrededor de Meschich: Boll, Thalheim, Krenzheinstetten, Rodorf y también los valles. Copias distintas de las tuyas podrían enviarse a Heudorf y sobre todo a Constanza. Alguien puede viajar directamente a Leiner. También en casa de la señora del doctor Welte, es decir, la madre de Bernhard Welte, el teólogo, amigo de Heidegger y que era también de Meschich, dice: también en casa de la señora del doctor Welte podrían guardarse manuscritos copiados, que en parte están en la caja. En Meschich he ponderado constantemente las cosas por uno y otro lado y lo hago de nuevo ahora. Cada vez se presentan otros puntos de vista. Una seguridad incondicional no se da en ninguna parte. El transcurso de lo que viene es por completo oscuro. Y lo que va a ocurrir, de acuerdo con Heinrich Heidegger, que es el hijo de Fritz Heidegger, él señala lo que ocurre en ese tiempo, de 1944. Desde el 12 de septiembre hasta julio, 12 de septiembre del 44 hasta julio de 1945, finalmente los manuscritos fueron guardados en el campanario de la parroquia de Bittingen, gracias al apoyo del párroco Albert Krautheimer, ¿no?, que era amigo de Fritz Heidegger. Así lo señala Heinrich Heidegger: mi padre y yo tuvimos en septiembre de 1944 que hacer 4 semanas de trabajo de zapador en Alsacia. Antes de eso llevamos los manuscritos en 2 cajas de hierro a la torre de la iglesia de Bittingen. El párroco de Bittingen, Albert Krautheimer, conocía a mi padre por la ventanilla del banco. Recordemos que Fritz Heidegger trabajaba en el banco de Meschich. En la torre de la iglesia los manuscritos sobrevivieron de forma intacta al final de la guerra y en julio de 1945 pudieron ser nuevamente recogidos. Esto ocurre entonces en septiembre del 44, es la solución inmediata, pero pese a ello, el propio Heidegger seguía buscando opciones para guardar sus manuscritos en caso de una situación complicada en la guerra. Por ejemplo, renta la torre del jardín del castillo de Meschich con la finalidad de guardar los manuscritos. Le escribe a Elfriede, dice: en caso de necesidad, hay aquí también un refugio por si en Meschich no hubiera lugar. Por el frío, los trabajos en la torrecilla apenas se avanzan, ¿no? Estaba haciendo remodelaciones a esa torre para guardar los manuscritos. En diciembre solicita permiso a la universidad para pues estar especialmente en Meschich y poder continuar con el ordenamiento de los manuscritos. Hay un oficio que envía a la universidad el 16 de diciembre y señala también la importancia de su trabajo. Ahí escribe Heidegger: después del llamado a la milicia popular, mandé traer aquí todos los manuscritos que requiero para la actividad docente en este semestre. La nueva situación en la región alta del Rin hace necesario que los manuscritos, los cuales comprenden el trabajo de casi 2 décadas y contienen en cada parte investigaciones inéditas, sean ahora albergados finalmente de modo que se evite los peligros, en lo posible, más evidentes. Una posibilidad única para tal aseguramiento se halla en Constanza.
Como consecuencia de los agotamientos de las semanas pasadas, en este estado de salud avanzo solo lentamente en la ejecución del aseguramiento, especialmente porque me faltan asistentes adecuados y mi hermano, quien vive aquí, en Mezquir, y por lo general administra mis manuscritos, está completamente ocupado debido a su trabajo. Y ya en 1945, desde febrero, surge una preocupaciones en el caso de Heidegger, lo señala también en múltiples epistolarios, ¿no? Por ejemplo, el 2 de febrero le escribe a Elfriede: hasta ahora no he querido escribirte al respecto porque creía que se trataba de un agotamiento pasajero, pero el insomnio persiste, al igual que algunos ligeros desmayos y dolores de cabeza y extrañas depresiones. En ese tiempo surge o se mantiene más bien la preocupación por los manuscritos, a pesar de que, como ya se señaló, estaban resguardados en el campanario de una iglesia en un pueblo de la región, pero Heidegger sigue buscando alternativas, como lo que ya se había mencionado, con la posibilidad de enterrar las cajas, ¿no? Lo señala también el 2 de febrero en esa carta del Friede. Dice: aún no me decido sobre qué debe hacerse con los cofres metálicos. Enterrarlos es de hecho demasiado riesgoso, ya que no podría accederse a las cosas durante mucho tiempo y podrían humedecerse en las cajas, ¿no? Y continúa la preocupación. De hecho, el 22 de febrero de 1945 hay un bombardeo en Mezquir, y algunos manuscritos se conservaban en la caja de seguridad del banco, precisamente porque Fritz Heidegger ahí trabajaba. Heinrich Heidegger menciona lo sucedido. Dice: entonces llegó el 22 de febrero de 1945 el inesperado ataque aéreo sobre Mezquir con 35 muertos. El edificio del Banco Popular fue destruido. En la caja fuerte del banco yacían, por motivos de seguridad, 2 manuscritos. Por suerte, el tío Martin pudo recuperarlos de manera intacta. Él se apresuró de inmediato al banco. Inquietado por el evento de la guerra, el tío Martin trasladó los manuscritos que todavía se encontraban en Mezquir y muchos de sus libros al castillo Hausen, cerca de Boiron, donde vivía, en la casa del guardabosques, la princesa Margot von Sachsen-Meiningen. Y bueno, ahí se recuperan esos manuscritos. Los otros, ya sabemos, estaban resguardados en el campanario de Wittingen, ¿no? Sigue todavía la preocupación hacia finales de la guerra, y en esos meses, entre febrero y abril, surgen nuevas posibilidades. Y una peculiar es precisamente la que señala Heidegger todavía en abril de ese año. Le escribe Alfriede: te contaba además que he encontrado al doctor Hoffmann, bibliotecario de Stuttgart, de la Biblioteca Nacional, que se halla en Boiron en busca de un posible depósito para los manuscritos de Hölderlin. Hemos visitado juntos, acompañados por un director de museo, la gruta donde están mis manuscritos, bajo llave, en cajas de metal. A ambos les ha parecido un sitio perfecto. Ahora falta solo que 2 volúmenes de cajas manuscritas sean traídos aquí desde Leutkirch, en Suabia, Castillo de Zeil, y luego se cerrará la gruta y se borrarán todos los rastros que conducen a ella. Se hará un plano preciso de la zona, que será entregado a gente de confianza. En cuanto esté terminado, intentaré darte una copia a ti o a Georg Picht, otro de sus alumnos. En medio de este enredo, pensar que mis trabajos descansan junto a los de Hölderlin, entre las rocas junto al Danubio, constituye un bello pensamiento. Esto lo señala también a Bauch en otra carta. Le dice: el martes pasado el doctor Hoffmann, el bibliotecario que administra los manuscritos de Hölderlin en la Biblioteca Estatal de Stuttgart, vino desde Boiron, donde se aloja en el castillo Hausen, para discutir conmigo el almacenamiento de los manuscritos. Visitamos la gruta donde se encuentran mis manuscritos. La encontró tan conveniente que quiso elegirla también, pero el resto de los manuscritos de Hölderlin deben ser recogidos primero en el castillo Zeil. Bueno, entonces, al parecer también, por lo que señala Heidegger, en una de las grutas a la orilla del Danubio se encontraban
todavía otros manuscritos en esas cajas en donde el propio Heidegger los resguardaba. Y bueno, esto es creíble precisamente por la cantidad de manuscritos que había. Al final de la guerra se conservan los manuscritos y ya para la década de los 50, ¿no? Hacia finales de la década de los 50, concretamente en 1959, comienza digamos, el diálogo con la intención de que esos manuscritos posteriormente pasen al archivo Marbach, que es donde se conserva el legado de Heidegger. Hay una serie de vicisitudes en esas décadas en donde no hay todavía esa seguridad o esa confianza. Incluso Heidegger intenta vender algunos de esos manuscritos, por ejemplo el manuscrito de Ser y Tiempo, con el apoyo de Hannah Arendt. Eso se puede rastrear en el epistolario con Hannah Arendt. Pero al final no es vendido esos manuscritos y se albergan en el archivo literario de Marbach. Quien llevó a cabo esa negociación fue Bernhard Zeller, ¿no? Que era el director del Museo Nacional Schiller desde 1953 y posteriormente ya del archivo literario de Marbach desde 1955. Decía yo que desde 1959 comienza el diálogo con Heidegger y ya una década después se comienza a establecer esa idea. Por ejemplo, en 1969, ya el 28 de julio, se habla de forma concreta sobre la posibilidad de que los manuscritos se vayan al archivo de Marbach. Hay un texto de Zeller en donde comenta eso. En una larga conversación, Heidegger explicó su intención de construir una casita en el jardín de atrás de su casa para facilitar el andar y la subida de escaleras. Como no disponía de los medios necesarios, pensaba vender los manuscritos de las obras publicadas, especialmente el manuscrito de Ser y Tiempo, su obra más importante y famosa. Durante esta visita me mostró su estudio, con su abundancia de obras impresas y sobre todo no impresas. También señaló los montones de innumerables manuscritos de lecciones, ya que, como dijo con su típico guiño, nunca había dado la misma lección dos veces. Los manuscritos, a menudo con diminutas adiciones y notas marginales, parecían obras de arte por derecho propio, y todo el estudio se asemejaba a un registro mental bien organizado, disciplinado y concentrado, ¿no? Y bueno, de esa manera se lleva a cabo todo pues la gestión para que los manuscritos se fueran al archivo en Marbach. Eso ocurre en octubre de 1970, ¿no? Y el propio Zeller, Bernhard Zeller, señala algunos de los acuerdos. Escribe: discutimos los detalles del futuro uso de los manuscritos, hablamos del control y la accesibilidad. Los manuscritos no deben ocultarse, pero las grandes partes inéditas de la obra deben reservarse para los editores designados antes de su uso público. La cesión de los amplios fondos manuscritos, que incluyen transcripciones, protocolos de seminarios, transcripciones de lecciones y también correspondencia, complementada con partes de la biblioteca de trabajo, se llevó a cabo en los distintos departamentos. En la actualidad los manuscritos están almacenados en unas 100 cajas de archivo. Esto fue en 1970. Para ese momento todavía Heidegger no se había decidido por la publicación de su Gesamtausgabe, de su obra completa. Eso ocurrirá después de 1973, cuando Hermann Heidegger, en colaboración con Klosterman, con Vittorio Klosterman, llevan a cabo ese trabajo de convencimiento para que Heidegger aceptara la publicación de la Gesamtausgabe, lo que así ocurre. Y como sabemos, poco antes de la muerte de Heidegger, que muere en 1976, en 1975 prácticamente comienza la publicación de la Gesamtausgabe, que está a punto de concluir. Faltan 2 o 3 volúmenes por publicarse, y con eso se concluirán esos 102 volúmenes programados, aunque, por lo ya señalado,
hay una serie de manuscritos que aparecen, que no estuvieron contemplados en el momento de la planeación de la Gesamtausgabe en sus diversas etapas y que se publicarán como volúmenes complementarios, ¿no? De eso ya da señales Klaus Hell, o dio, quien lamentablemente falleció el año pasado, pero antes él coordinaba un grupo de trabajo que precisamente investigó y llevó a cabo una visión panorámica de los manuscritos de Heidegger en Marbach y encontraron manuscritos que no estaban contemplados en la Gesamtausgabe y que se van a publicar de manera posterior, por ejemplo, escritos sobre el dolor y sobre la afectividad, ¿no? Eso lo señala Klaus Hell. Bueno, no tengo el volumen aquí a la mano, pero en una de las colecciones del Heidegger Forum se lleva a cabo ese señalamiento. Entonces, bueno, con esto ya tenemos un panorama de la obra de Heidegger, la importancia y lo que se tuvo que hacer para conservar los manuscritos que ahora tenemos ahora o no son accesibles mediante la Gesamtausgabe.